Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de las celebridades y hoy, chicos y chicas, tenemos una noticia que va a hacer vibrar sus corazones. Prepárense porque vamos a desgranar uno de esos momentos que nos hacen suspirar, un posible giro inesperado en una de las relaciones más comentadas del momento. Si han leído bien el título y están a punto de descubrirlo todo. ¿Será cierto? ¿Habrá sido un desliz, una confesión en caliente o algo mucho más profundo? Quédate conmigo hasta el final para descubrirlo todo, y si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras primicias. Hoy vamos a hablar de dos nombres que, cuando se juntan, suenan como música celestial para muchos de ustedes, Demet Özdemir y Can Yaman. ¡Ay, Can Yaman! Ese hombre que nos derrite con su sonrisa y su mirada intensa. Y Demet Özdemir, la protagonista de tantas historias de amor que nos han cautivado en la pantalla. Juntos en Erkencikus nos regalaron una química que trascendió la ficción, una conexión tan palpable que el mundo entero se enamoró de ellos. Las redes sociales ardían, los fans creaban teorías, y todos esperábamos, con el corazón en un puño, que esa magia en pantalla se tradujera en una relación real. Y para nuestro deleite, así fue por un tiempo. Vimos fotos, declaraciones, momentos que alimentaron nuestra esperanza de que el amor de Sanem y Can existiera en la vida real. Pero como a veces sucede en las mejores historias, la vida tiene sus propios giros. Su relación, tan esperada por muchos, tuvo su fin. Y aunque cada uno ha seguido su camino, rehaciendo sus vidas, el recuerdo de su unión, de esa chispa que compartieron, sigue muy presente en la mente de los fans. Y es precisamente sobre este legado, sobre este eco de su pasado juntos, que hoy vamos a indagar. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando las miradas se cruzan de nuevo? ¿Qué sucede cuando las palabras, quizás dichas en un momento de sinceridad, o tal vez malinterpretadas, vuelven a poner sobre la mesa esa conexión que parecía olvidada? Hemos estado investigando, recopilando información, y lo que hemos encontrado es, cuanto menos, intrigante. Parece ser que en un giro de los acontecimientos ha surgido un rumor, o más bien una confesión, que ha dejado a muchos boquiabiertos. Se trata de Demet Özdemir, nuestra querida Demet, quien habría hecho una declaración que apunta directamente a Can Yaman. Y la frase que resuena, la que ha encendido las alarmas de los medios y de los fans, es una que habla de una dependencia emocional, de una imposibilidad de vivir sin él. Exacto como lo escucharon. No puedo vivir sin él. Madre mía. Ahora, es crucial que pongamos las cosas en su justo contexto. ¿Cuándo y dónde habría hecho Demet esta confesión? Los detalles que tenemos apuntan a un encuentro reciente, quizás en algún evento público o privado, donde la prensa, siempre al acecho, habría logrado arrancar unas palabras a Demet. Se dice que al ser preguntada sobre su relación pasada con Can Yaman, sobre cómo recuerda esa etapa, o quizás sobre su situación actual, la respuesta de Demet habría sido sorprendentemente sincera y emotiva. Imaginen la escena, cámaras, flashes, preguntas rápidas. Y en medio de todo eso, Demet, quizás un poco abrumada, o quizás tocada por la nostalgia, suelta algo así como, Can, él fue una parte muy importante de mi vida. Hubo momentos en los que sentí que realmente no podía vivir sin él, wow. Solo de decirlo me da escalofríos. Es una frase potente, cargada de significado. Pero, ¿qué implica realmente esta confesión? ¿Es una declaración de amor eterno? ¿Una muestra de que aún no ha superado la ruptura? ¿O simplemente el reconocimiento de la intensidad de lo que vivieron juntos? Aquí es donde se pone interesante, porque cada uno puede interpretarlo a su manera. Para algunos, esta frase es la prueba definitiva de que el amor entre ellos sigue latente, de que hay una conexión que el tiempo no ha logrado borrar. Piensen en esos amores que marcan tanto que incluso después de mucho tiempo, la huella permanece imborrable. Por otro lado, podríamos interpretarlo desde una perspectiva más pragmática. Demet podría estar refiriéndose a la intensidad de la experiencia que vivieron, al torbellino de emociones que significó su relación y el éxito de Erkencikus. Cuando estás en medio de algo tan grande, tan apasionado, es normal sentir que esa persona es tu centro, tu todo. Quizás no es tanto que no pueda vivir sin él ahora, sino que en ese momento de sus vidas, la conexión era tan fuerte que esa sensación de dependencia, de fusión, era real. Y reconocerlo es simplemente validar la magnitud de lo que compartieron.
También es importante considerar el momento en que estas palabras fueron pronunciadas. ¿Fue en un tono melancólico, lleno de arrepentimiento? ¿O fue una afirmación tranquila, casi como un recuerdo agridulce? Los matices en la forma de decir algo pueden cambiar completamente su significado. Si la prensa logró captar el tono, podríamos tener más pistas. Sin embargo, a menudo los titulares se centran en la frase impactante, dejando de lado el contexto emocional. Además, pensemos en la presión mediática. Demet y Can son dos figuras públicas muy queridas y seguidas. Cada movimiento, cada palabra, es analizada con lupa. A veces, en un intento por complacer o por dar una respuesta que se ajuste a las expectativas, las celebridades pueden decir cosas que, sacadas de contexto, suenan mucho más dramáticas de lo que realmente son. ¿Será este el caso? ¿O Demet ha sido genuinamente honesta sobre sus sentimientos? Lo que sí es innegable es el impacto que esta supuesta confesión ha tenido. Las redes sociales se han incendiado. Los hashtags #Demet-Can siguen siendo tendencia. Los fans de la pareja, los que nunca perdieron la esperanza, están eufóricos. Comparten clips de Erkencikus, reviven sus momentos favoritos y sueñan con un reencuentro. Por otro lado, aquellos que han seguido la vida de Demet y sus relaciones posteriores, se preguntan qué significa esto para su presente y futuro. ¿Y Can Yaman, qué piensa de todo esto? Hasta ahora parece que Can ha mantenido un perfil bajo respecto a esta supuesta confesión. Él, como Demet, ha seguido adelante con su carrera, con otros proyectos y presumiblemente con su vida personal. No hemos visto ninguna reacción pública suya ante estas palabras. Y esto, a su vez, abre otra puerta a la especulación. ¿Está él ajeno a la noticia? ¿La ha visto y prefiere no comentar? ¿O quizás el silencio es su propia forma de respuesta? Es fascinante cómo una sola frase puede generar tantas hipótesis y emociones. La conexión entre Demet y Can fue algo especial, algo que conectó con millones de personas. Y cuando esa conexión se menciona de nuevo de una forma tan íntima, es natural que se reaviven las esperanzas y las curiosidades. Analicemos la frase en sí, no puedo vivir sin él. En el contexto de una relación pasada, esto podría significar varias cosas. Podría ser un reconocimiento de cuánto dependía emocionalmente de él en ese momento, algo que es perfectamente normal en el auge de una relación intensa. Podría ser una forma de decir que él fue una pieza fundamental en un capítulo muy importante de su vida, y que esa influencia se mantiene. O la interpretación más deseada por los fans, podría ser que el sentimiento persiste, que a pesar del tiempo y las experiencias vividas, una parte de ella sigue aferrada a lo que tuvieron. Pensemos también en el poder de la nostalgia. A veces, al recordar momentos intensos de nuestra vida, tendemos a idealizarlos. La juventud, la primera gran pasión, el éxito arrollador, todo ello puede generar recuerdos muy vívidos y entrañables. Demet y Can vivieron juntos una etapa de enorme éxito profesional y personal. Es natural que al evocar ese tiempo surjan sentimientos profundos. Además, la industria del entretenimiento es un mundo complejo. Las relaciones de pareja a menudo se ven afectadas por las agendas apretadas, los viajes constantes, la exposición pública. Mantener una relación sólida en esas circunstancias es un verdadero desafío. Quizás la confesión de Demet es un reflejo de lo difícil que fue esa ruptura, de lo mucho que significó para ella la pérdida de esa conexión tan fuerte que tenía con Can. Lo que está claro es que la química entre ellos en Erkencikus no fue una casualidad. Era real, era palpable. Y eso es lo que hace que los fans sigan soñando con una posible reconciliación. Ver a dos personas que tuvieron una conexión tan especial, a quienes vimos enamorarse en la ficción y luego en la vida real, y que ahora, de alguna manera, siguen vinculadas por esas palabras, es algo que emociona. ¿Será que esta confesión es el primer paso para algo más? ¿O simplemente es una manera de Demet de honrar un capítulo importante de su vida? La verdad, solo el tiempo y ellos mismos la sabrán. Pero mientras tanto, nosotros como seguidores disfrutaremos de la intriga, de las especulaciones y sobre todo, de la magia que siempre han logrado evocar. Así que ahí lo tienen, mis queridos seguidores. La supuesta confesión de Demet Özdemir a Can Yaman, la frase que ha puesto el mundo del espectáculo turco patas arriba, no puedo vivir sin él. Una declaración que nos invita a reflexionar sobre el amor, la dependencia, los recuerdos y la fuerza de las conexiones que marcan nuestras vidas.
Ha sido un placer desgranar esta noticia con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes sobre esta confesión? ¿Creen que Demet aún siente algo por Khan? ¿O creen que es solo una forma de recordar un pasado intenso? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos a todos. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha gustado esta 2 is de chismes y análisis, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.